tardes, compañeros consejeros, siendo las 14 horas con 15 minutos de este lunes 7 de abril de 2014, se da inicio a la primera sesión ordinaria correspondiente al mes de abril. Como siempre, es un placer estar con ustedes y les doy la más cordial bienvenida, consejera Elena Maciel López, consejera Carla Méndez, al Contralor José Alberto Bayón Rerín, en suplencia de la Secretaria Ejecutiva, conforme al artículo 66 del Reglamento de Sesiones del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. Contralor, por favor, pase lista de asistencia para verificar que existe el quórum legal a que se refiere el artículo 22 del Reglamento de Sesiones del Pleno del ITAI-BC para celebrar esta primera sesión ordinaria del mes de abril del 2014. Muchas gracias, consejero ciudadano presidente. Para verificar la existencia de quórum legal, procedo a pasar lista a los consejeros ciudadanos titulares por orden alfabético. Alcalá Méndez Adrián. Presente. Gómez Llanos León Enrique Alberto. Presente. Maciel López Heréndira Viviana. Presente. Consejero ciudadano presidente, me permito informarle que se encuentran presentes los 3 consejeros titulares que integran el pleno. Contando con la presencia de los 3 consejeros ciudadanos titulares, de conformidad como lo establecen los artículos 49, fracción primera y 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, así como sus numerales 22 y 24 relativos y aplicables del Reglamento de Sesiones del Pleno del ITAI-BC, se integra pleno declarándose instalada la presente sesión ordinaria del mes de abril del 2014. Por lo que los acuerdos y resoluciones serán válidos y legales. Asimismo, manifiesto que durante el desarrollo de la presente sesión, cuando se refiere al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, será válido también referirnos por sus siglas ITAI-BC, como bien lo establece el reglamento interior del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del propio y reglamento de sesiones del propio instituto. También les hago su conocimiento, consejeros ciudadanos titulares, que cuando se trate de votaciones nominales, conforme los artículos 47 y 49 del reglamento de sesiones, se seguirá el procedimiento que a su vez dispone el artículo 50. Bien, Contralor, por favor, de lectura al orden del día propuesto para celebrar esta presente sesión ordinaria. Gracias. Me permito dar lectura a la propuesta de orden del día para celebrar esta primera sesión ordinaria del mes de abril del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California. Cuarto, lectura y aprobación en su caso del orden del día bajo los siguientes temas a tratar. 4.1, discusión y aprobación en su caso del acta de acuerdos de la quinta sesión ordinaria del mes de marzo del Pleno del ITAI-BC, celebrada el día 31 de marzo de 2014. 4.1.1, dispensa de lectura por revisión anticipada. 4.2, discusión y aprobación en su caso del acta de acuerdos de la primera sesión extraordinaria del mes de marzo del Pleno del ITAI-BC, celebrada el día 31 de marzo de 2014. 4.2.1, dispensa de lectura por revisión anticipada. 4.3, atención y seguimiento a correspondencia recibida y despachada el día 27 de marzo de 2014 al 3 de abril de 2014. 4.3.1, dispensa de lectura por revisión anticipada. 4.4, presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR/130/2013 presentado en contra del 20º Ayuntamiento de Tijuana. 4.5, presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR/134/2013 presentado en contra del Poder Legislativo del Estado. 4.6, presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de denuncia pública DP/02/2014 presentada en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali. 4.7, presentación, discusión y aprobación en su caso para que el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California otorgue su voto a favor del postulante maestro Andrés Miranda Guerrero a la coordinación de la Asamblea Regional Norte de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, COMAI.
Quinto, asuntos generales. Sexto, fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Séptimo, clausura de la sesión. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Se somete a consideración de ustedes, consejeros, el orden del día propuesto para que, si así lo deseen, soliciten la desincorporación de algunos de los temas de los considerados en la propuesta del orden del día, o bien, en los términos de lo establecido en el artículo 26 del reglamento de sesiones del Pleno del Itaí BC, sean incorporados al mismo en asuntos generales aquellos temas que no requieran examen previo de documentos o que sean de obvia o urgente resolución. Consejeros ciudadanos, sírvanse listar con el Contralor para las aseveraciones si así lo desean hacer. Maciel López, sin comentarios. Alcalá Mesa, sin comentarios, presidente. Yo únicamente me anoto en asuntos generales con la propuesta que se realizará a los compañeros del Pleno para que tengamos un informe a más tardar el día último del mes de abril, en el cual se describan las acciones que hemos realizado con motivo del desempeño de nuestras comisiones que se tienen, y que esta práctica la podamos seguir celebrando trimestralmente, donde podamos estar dando un reporte de los avances de los trabajos que se realizan. ¿Está de acuerdo? Muy bien. Si no hay mayores comentarios, Contralor, le solicito sea tan amable en someter en votación económica la propuesta del orden del día, de conformidad con lo establecido con el artículo 26 del reglamento de sesiones del Pleno del TBC para celebrar esta primera sesión ordinaria del mes de abril. Atento también a lo establecido por el artículo 29 del mismo ordenamiento, someta a consideración del Pleno la dispensa de la lectura de los documentos remitidos para el desahogo de los puntos 4.1, 4.2 y 4.3 del orden del día. Por instrucciones del consejero presidente del Pleno del Itaí BC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día modificada y la dispensa de la lectura de los documentos remitidos para el desahogo de los puntos del orden del día 4.1, 4.2 y 4.3, sometida a su consideración en votación económica, solicitando se sirvan levantar su mano en primer lugar quienes estén a favor de la primera propuesta, enseguida en favor de levantar su mano quienes están a favor de la dispensa de la lectura de los documentos indicados. Consejero presidente, le informo a usted que existen 3 votos a favor en la propuesta del orden del día. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el orden del día para celebrar esta primera sesión ordinaria del mes de abril del Pleno del Itaí BC. Contralor, de lectura al siguiente punto del orden del día. 4.1. Discusión y aprobación en su caso del acta de acuerdos de la quinta sesión ordinaria del mes de marzo del Pleno del Itaí BC, celebrada el día 31 de marzo de 2014. Gracias. Todas que fue dispensada la lectura del acta de referencia por revisión anticipada. Si algún consejero tiene comentarios respecto a su contenido, se les concede la voz hasta por 5 minutos. Maciel López, sin comentarios. Alcalá Mesa, sin comentarios, presidente. Servidor, no tengo comentarios, por lo que le solicito someter en votación económica el acta de la sesión referida. Por instrucciones del consejero presidente del Pleno del Itaí BC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra de la aprobación del acta de acuerdos de la quinta sesión ordinaria del mes de marzo del Pleno del Itaí BC, celebrada el día 31 de marzo de 2014, sometida a su consideración en votación económica, solicitando se sirvan levantar su mano en primer lugar quienes estén a favor. Consejero presidente, informa a usted que existen 3 votos a favor de aprobar el acta referida. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el acta de acuerdos de la quinta sesión ordinaria del mes de marzo del Pleno del Itaí BC, celebrada el 31 de marzo del 2014. Se le instruye para que la haga pública en el portal de obligaciones de transparencia del Itaí BC, previo glosa que de la misma se haga. Y si no hay más comentarios, le solicito continuar con el siguiente punto del día. 4.2. Discusión y aprobación en su caso del acta de acuerdos de la primera sesión extraordinaria del mes de marzo del Pleno del Itaí BC, celebrada el 31 de marzo de 2014. Gracias. Toda vez que fue dispensada la lectura del acta de referencia por revisión anticipada, si algún consejero tiene algún comentario respecto a su contenido, adelante, se les concede el uso de la voz hasta por 5 minutos.
Gracias. Maciel López, sin comentarios. Alcalá Méndez, sin comentarios, presidente. No habiendo comentarios, le solicito, Contralor, someter en votación económica el acta de la sesión referida. Por instrucciones del consejero presidente del Pleno del ITAIPC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra de la aprobación del acta de acuerdos de la primera sesión extraordinaria del mes de marzo del Pleno del ITAIPC, celebrada el día 31 de marzo de 2014, sometida a su consideración en votación económica, solicitando se sirvan levantar su mano en primer lugar quienes estén a favor. Consejero presidente, le informó a usted que existen 3 votos a favor del acta referida. En aprobar la acta. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el acta de acuerdos de la primera sesión ordinaria del mes de marzo del Pleno del ITAIPC, celebrada el 31 de marzo de 2014. Se le instruye para que la haga pública en el portal de obligaciones de transparencia del ITAIPC, previo el goce que de la misma se haga. Si no hay mayores comentarios, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. 4.3. Atención y seguimiento a correspondencia recibida y despachada del día 27 de marzo al 3 de abril de 2014. Gracias. Toda vez que fue dispensada la lectura de los documentos referidos, para el desarrollo de ese punto se pone a consideración, compañeros consejeros, para que en caso de que tengan algún comentario respecto a su contenido, se les conceda su voz hasta por 5 minutos. Gracias. Maciel López, sin comentarios. Alcalá Méndez, sin comentarios, presidente. Gracias. No habiendo comentarios, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. 4.4. Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso de revisión RR/130/2013, presentado en contra del 20º Ayuntamiento de Tijuana. Gracias. Para el desahogo de este punto, le solicito que cuente al mismo, exponiendo a este pleno dicho proyecto, contando hasta 10 minutos para ello. Muchas gracias, presidente. El número de expediente RR/130/2013 en contra del sujeto obligado, 20º Ayuntamiento de Tijuana. La solicitud manifiesta: requiero copia de documentos que constate el último pago que recibió Antonio Cano Jiménez como coordinador de gabinete antes de dejar su cargo entre marzo y abril del presente año. Además, requiero la versión pública del documento que constate los últimos 3 pagos que ha recibido Antonio Cano Jiménez. La respuesta del sujeto obligado manifiesta: con fundamento a lo establecido en el artículo 11, fracción 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, se le da contestación a su solicitud de información presentada por este medio, comunicándole que puede usted entrar al portal institucional del gobierno municipal y verá la palabra nómina y encontrará lo deseado. Gracias, UMAI, artículo 62, fracción 3ª, 4ª de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. El proyecto de resolución propone los siguientes resolutivos. Primero, de conformidad con lo expuesto en el considerando séptimo y con fundamento en el artículo 84, fracción 2ª de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, se revoca la respuesta del sujeto obligado para que entregue a la parte recurrente la información en términos de lo expuesto en el considerando sexto de la resolución. Asimismo, en segundo término, resuelve que conforme a lo expuesto en el considerando séptimo de la presente resolución, este órgano garante advierte una probable responsabilidad administrativa por el supuesto referido en el párrafo que antecede. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 51, fracción 6ª de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, resulta procedente dar vista al órgano interno de control del sujeto obligado con copia del expediente en el que se actúa, para que, de contar con los elementos necesarios, dé inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente y, en su caso, informe a este órgano garante sobre el mismo. Y tercero, conforme a lo descrito en el punto resolutivo primero, se instruye al sujeto obligado para que en un término de 3 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al que surte efectos la notificación de la presente resolución,
informe a este instituto por escrito sobre el cumplimiento de lo ordenado en el punto resolutivo primero, apercibiendo que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo señalado, se procederá en términos del artículo 96 de la ley de la materia. Es cuanto, presidente. Gracias, profesor. Bien, compañeros consejeros, queda a su disposición el proyecto de resolución que ha sido expuesto. Si desean hacer el uso de la voz respecto al mismo, se les concede hasta por 5 minutos. Muy bien. Adelante. Sí, bueno, comentar que efectivamente la parte recurrente se agravió en el sentido de que solicitó copias y versión pública de los documentos que permitieran constatar los ingresos del funcionario público referido en dos periodos diferentes del año 2013. El sujeto obligado se limitó a remitirlo a su portal institucional para que obtuviera la información solicitada en lugar de entregar las versiones públicas de los recibos requeridos. Además, dando contestación después en el recurso de revisión, donde manifiesta que los recibos peticionados contienen información confidencial y reservada, siendo además documentos privados en cuanto a la relación obrero-patronal entre el funcionario y el ayuntamiento. En el análisis del proyecto de resolución, pues resulta evidente que lo expresado por el sujeto obligado no fue debidamente fundado y motivado, pues no exhibió el acuerdo de reserva. Es importante también aquí precisar que con la publicación de los recibos de nóminas solicitados no se revela el patrimonio total del servidor público, sino únicamente el referido a su actividad como funcionario, como servidor público, por lo que de ninguna manera se revelan datos personales y por el contrario atienden a los principios de máxima publicidad, formando los objetivos de la ley como es el de garantizar una adecuada rendición de cuentas. Voy con el proyecto, por lo tanto, de revocar la respuesta del sujeto obligado. Es cuanto. Gracias, consejera. Consejera, tiene su la voz. Gracias, presidente. Sí, un poco abundando, si me permite, a la intervención de la consejera Maciel. Efectivamente, el recurrente solicitó, el hoy recurrente, entonces, solicitante, fue muy expreso en donde él solicitó la versión pública del documento que constatara los últimos pagos del entonces servidor público, que viene referido en el propio recurso de revisión y la propia petición, lo cual no voy a mencionar porque actualmente ya es un hecho público notorio, esta persona no es servidor público y entra el tema de la privacidad, de la intimidad. Entonces, para evitar cualquier vulneración a su principio a la garantía individual de la privacidad, bueno, no mencionaré el nombre, ¿no? Sin embargo, sí resaltar que el solicitante pidió de una sola vez, desde un inicio, la versión pública, ¿no? Y bueno, en ese sentido, por recalcar que recientemente, no obstante que la Constitución fue modificada mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en febrero pasado, el 7 de febrero del año 2014, en donde reitera, ¿no?, que en la aplicación e interpretación del derecho de acceso a la información pública deberá regir siempre el principio de máxima publicidad. En ese orden de ideas, el sujeto obligado, como bien lo abundó o lo comentó de manera inicial la consejera, pues al remitir al portal de internet donde está la nómina, pues desde mi punto de vista también vulnera el ejercicio del derecho a acceso a la información pública. Es evidente, y atendiendo a lo que establece el artículo primero de la Constitución de nuestra Carta Magna, en su párrafo segundo, establece de manera literal, si se me permite, que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. En ese sentido, la propia Corte, en sesión pasada, al resolver la contradicción de tesis 293 del 2011, estableció dos principios, digamos, básicos, si me permite el término, principios básicos o jurisprudencias que regirán no solamente este derecho de acceso a la información pública, sino cualquier derecho fundamental, pero que sí incide en el ejercicio del derecho y en nuestra interpretación, que reza la primera de ellas: derechos humanos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad de la Constitución.
y la segunda, que establece que la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona. Bien, en ese sentido lo traigo a colación porque el sujeto obligado se limita en un análisis, valga la redundancia, limitativo a acotar el ejercicio del derecho a acceso a la información pública al remitir a un acuerdo de reserva de la propia Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en la parte considerativa de ese acuerdo de reserva, bueno, establece por qué razón sí van a negar o van a clasificar como información de carácter reservado bajo la pauta de confidencialidad los aspectos que tienen que ver con el patrimonio de los ministros, porque como lo bien lo dice el acuerdo de reserva, se refiere a los depositarios de uno de los poderes de la Unión, que son los propios ministros de la Corte, ¿no? Sin embargo, aquí, bueno, no existe dato que arroje que se pueda poner en riesgo, ¿verdad?, el patrimonio de esta persona, de este entonces servidor público, considerando también que se violenta el derecho de acceso a la información pública al omitir establecer el acuerdo fundado y motivado en el cual se resista el principio de máxima publicidad. El principio de máxima publicidad, ya lo dije al inicio, se debe de interpretar, debe prevalecer en la interpretación de este derecho, pero hay una causal en la cual sí se puede vencer ese principio de máxima publicidad, y eso es a través del acuerdo de reserva. Pero para establecer el acuerdo de reserva en alcance del artículo 14 y el 16 constitucional debe haber un acuerdo fundado, motivado de la autoridad, en donde se establezca, digamos, cuál es el daño presente, futuro y cierto que se va a causar cuando se vaya a liberar esa información. Por lo tanto, acompaña el proyecto haciendo esas anotaciones en el sentido de que hay una flagrante y evidente violación al ejercicio del derecho de acceso a la información pública y también al principio que rige al procedimiento, que rige la reserva de la información de carácter público. Por lo tanto, acompañar el proyecto en los términos en los que está propuesto. Es cuanto, presidente. Gracias a los consejeros por las precisiones y la fundamentación que hacen respecto al sentido de la resolución. Nada más complementar que es evidente que el sujeto obligado ni en la contestación a la solicitud ni en el propio recurso acompaña ese acuerdo de reserva. Por tal motivo no en un momento ni funda ni motiva lo que manifiesta, además de que estamos ahorita ante el supuesto donde es procedente que se dé vista al órgano de control, dado que esta es una información que de oficio debe de incluso ponerse a disposición de los ciudadanos. Por esta razón, le solicito, ¿quieres comentar algo? Gracias, sí, presidente. Nada más complementar y recalcar que efectivamente el solicitante, la parte recurrente, solicitó la versión pública, entendiéndose según nuestro reglamento de transparencia que es aquel documento que para permitir su acceso se debe testar o eliminar la información considerada por la ley como reservada o confidencial. Así es. Sí, y únicamente una precisión, señor. Bueno, la vista no es información de oficio el recibo de nómina que está solicitando, ¿no? La vista es, entiendo yo, según el proyecto, es en virtud de que existe una probable responsabilidad en términos del 101 cuando se actúa con negligencia o dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de acceso a información, y aquí entiendo yo que lo que hace presuntamente patente la actualización de esta causal de responsabilidad es precisamente porque niega el acceso a la información de carácter público, pero que sin ser información pública de oficio, aparte porque violentó el procedimiento de reserva de la información. Además que en ningún momento la publicación de los recibos de nómina profesional no revelan el patrimonio total de los servidores públicos. En la versión pública. Así es, entonces, en razón a ello también es por lo que se emite este sentido de resolución. Y si no hay mayores comentarios, le solicito, por favor, someter en votación nominal la propuesta de resolución que ha sido expuesta y discutida. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso de revisión RR/130/2013 presentado en contra del 20º Ayuntamiento de Tijuana,
sometiendo su consideración en votación nominal, cuyo sentido es la revocación de la respuesta, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Maciel López, a favor. Alcalá Grandes, a favor del proyecto. Consejero presidente, informa usted que existen ya 2 votos a favor del proyecto. Se sirva, por favor, pronunciar el voto. Comisionado León, a favor. Consejero ciudadano presidente, le informo que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión RR/130/2013, presentado en contra del 20º Ayuntamiento de la Ciudad de Tijuana. Gracias. Bien, existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto y descrito como lo acaba de mencionar. Por tal razón se le instruye para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Si no hay más comentarios, les solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. 4.5. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de resolución del recurso de revisión RR/134/2013, presentado en contra del Poder Legislativo del Estado. Gracias. Para el deseo de este punto, le solicito de frente al mismo, contando hasta 10 minutos para ello. Gracias, consejero. Número de expediente RR/134/2013. En contra del sujeto obligado, Poder Legislativo del Estado. La solicitud manifiesta lo siguiente: solicito me proporcione la versión pública del listado de propuestas legislativas presentadas por la 20ª legislatura, que especifique qué diputado las presentó, cuáles propuestas fueron aprobadas y cuáles propuestas quedaron pendientes de aprobación. La respuesta por parte del sujeto obligado es la siguiente: en cuanto a su solicitud de información, es de informarse que dentro del portal de internet de este 20ª legislatura del Congreso del Estado de Baja California, acorde a lo estipulado en la fracción 4ª del artículo 13 de la Ley de Transparencia de Competencia Estatal, se tiene publicada la información que de oficio los sujetos obligados deben publicar, por lo que dentro de la referida fracción se encuentra relativa a las iniciativas de ley, decretos, acuerdos económicos o cualquier otra disposición de carácter general, la fecha en que se recibió, así como el estado que guardan, indicando la comisión a la que ha sido turnada, y los dictámenes que, en su caso, recaigan sobre las mismas, de tal manera que, accesando a la siguiente elija electrónica, podrá encontrar la información que solicita. Y viene la dirección de internet: http://www.congresobc.gov.mx/servicios legislativos .html. El proyecto de resolución presenta los siguientes resolutivos. Primero, de conformidad con lo expuesto en el considerando tercer y cuarto de la presente resolución y con fundamento en el artículo 84, fracción 1, en relación con el 87, fracción segunda, ambos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, se sobresee el presente recurso de revisión. Y segundo, manifiesta notifíquese a la presente resolución a, primera, inciso A, la parte recurrente en el medio electrónico indicado para tales efectos, otorgándole en un término de 3 días hábiles a partir de que surte efectos dicha notificación, para que acuse de recibido, y en caso de no obtener respuesta alguna, se tendrá como debidamente notificado de la presente resolución. E inciso B, al sujeto obligado mediante oficio. Es cuanto, consejero ciudadano presidente. Gracias. Bien, compañeros consejeros, queda a su disposición el proyecto que ha sido expuesto. Si desean hacer uso de la voz, cuentan hasta 5 minutos para ello. Gracias, presidente. Estoy de acuerdo con el proyecto. Sí quisiera únicamente resaltar la contestación que hiciera el
sujeto obligado al recurso de revisión. Quisiera citar textualmente. Cabe apuntar que este Poder Legislativo, no obstante lo dispuesto por la fracción segunda del artículo 67 de la ley de la materia, que refiere que las unidades de transparencia no están obligadas a dar trámite a las solicitudes de acceso cuando la información se encuentre disponible públicamente, en un afán por permitir el acceso a los ciudadanos, dio cabal respuesta a la solicitud de información. En ese contexto queda clarificado que la ley de transparencia indicada en el supuesto que la información se encuentra publicada en Internet, como es el caso de la información que solicita el particular al Congreso del Estado a través de la unidad de transparencia que solicita el ciudadano, no está obligada a dar respuesta a esas solicitudes. Hace referencia aquí al artículo 67, donde señala que las unidades de transparencia no estarán obligadas a dar trámite a solicitudes de acceso cuando, fracción primera, se haya formulado de forma ofensiva e irrespetuosa, fracción segunda, la información se encuentra disponible públicamente, concluyendo que en cualquiera de los supuestos anteriores, la unidad de transparencia deberá emitir un informe fundado y motivando la negativa. Por lo que del contenido del artículo anterior se desprende que, si bien es cierto, se establece que no se deberán dar trámite a las solicitudes cuando la información se encuentre públicamente, esto no implica que no deban de responder dichas solicitudes, tal y como lo interpreta el sujeto obligado, sino por el contrario, el sujeto obligado debe emitir un documento en donde informe de manera fundada y motivada los motivos por los cuales no se le dará trámite y por lo tanto se le debe indicar al solicitante el enlace donde se encuentra la referida información, como lo hizo justamente el sujeto obligado. Gracias, doctora. A mí no tengo que comentar, creo que ha quedado suficientemente claro el sentido de la resolución. Para mí no tengo mayores comentarios. Si no hay otra intervención, le solicito Contralor someter en votación nominal el proyecto de resolución que has puesto. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAI-PC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso de revisión RR/134/2013, presentado en contra del Poder Legislativo del Estado, sometida a su consideración en votación nominal, cuyo sentido es sobre C, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Maciel López, a favor. Alcalá Méndez, a favor. Gracias, consejero presidente. Le informo a usted que existen 2 votos solicitando se sirva pronunciar el propio. Gracias, Gómez Llanos León, a favor. Informa a usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión RR/134/2013, presentado en contra del Poder Legislativo del Estado. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución identificado como WR/134/2013, presentado en contra del Poder Legislativo del Estado. Se le instruye el valor para que lo haga de conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, lo haga público en el portal de obligaciones de ese instituto y se haga de conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Dicho lo anterior, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. 4.6. Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de denuncia pública DP/02/2014, presentada en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali. Gracias. Para eso hago este punto, nuevamente se le concede el uso de la voz, contando hasta 10 minutos para exponer el proyecto. Número de expediente DP/02/2014 en contra del sujeto obligado 21º Ayuntamiento de Mexicali. La denuncia manifiesta lo siguiente. En términos del artículo 11 de la Ley de Transparencia del Estado de Baja California, el 21º Ayuntamiento de Mexicali ha omitido la información relativa a las percepciones salariales de los integrantes del Cabildo a casi 4 meses de haber iniciado la actual administración. La nómina de la presidencia municipal no se puede adjuntar, pero sí se puede revisar en la página. El sentido del proyecto de resolución de esta denuncia pública manifiesta en primer término, se tiene a la coordinación de evaluación y seguimiento de este Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de California
emitiendo dictamen de seguimiento respecto a la denuncia pública señalada al rubro. Y en segundo término, en virtud de que no se advierte violación en relación con el texto de la denuncia, es decir, la información relativa a las percepciones salariales de los integrantes de Cabildo, pues el sujeto obligado publica en su plantilla de personal lo siguiente: nombre, puesto, adscripción, remuneración mensual que considere prestaciones, estímulos o compensaciones y en cualquier otra percepción en dinero o en especie de todos los servidores públicos integrantes del Cabildo. Por lo tanto, la presente denuncia resulta infundada. Es cuanto, señor presidente. Gracias, Rob. Consejeros, queda a su disposición el proyecto que se nos ha sido expuesto. Si desean hacer comentarios, cuentan hasta 10 minutos para ello. Consejero, adelante. Gracias, presidente. Con permiso del Pleno. Considero que para efectos de exhaustividad en el proyecto que hoy se pone a nuestra consideración, que vamos a votar en unos momentos más, debemos de incorporar, bueno, mi propuesta es que se incorpore al propio proyecto el dictamen del cual se está dando cuenta en el propio documento, en el propio proyecto, en función de que, bueno, está haciendo referencia a un dictamen. Y si bien es cierto, la parte denunciante tiene acceso al mismo, creo yo que para efectos de robustecer, ¿no?, nuestra resolución, sería muy ilustrativo insertar la versión electrónica de dicho dictamen para dar fortaleza y certeza jurídica a la actuación que como órgano garante vamos a emitir en un momento más. Y también al final de cuentas para el obligado a tener, digamos, también certeza y seguridad jurídica en lo que están visualizando y no remitirnos a lo mejor a una actuación que obra en el expediente, sin duda. Es mi propuesta de que se incorpore. En términos generales acompaño, digamos, el proyecto. Gracias. Gracias. Consejero, ¿usted algún comentario respecto a la propuesta que hace el consejero, que se adicione al propuesto? No se cambia el sentido, únicamente es complementar la información. Dale. Bueno, si no hay más comentarios, le solicito, Contralor, someter en votación nominal el proyecto de resolución que ha sido expuesto con la adición que propone el consejero Alcalá. Gracias. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra del proyecto de resolución de la denuncia pública DP/02/2014, presentada en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali, sometida a su consideración en votación nominal, cuyo sentido es infundada, y acompañando con el dictamen emitido por este órgano garante, iniciando por el lado derecho del consejero presidente. Maciel López, a favor. Alcalá, a favor. Consejero presidente, informa usted que existen 2 votos, solicitando se sirva a pronunciar el próximo. Gómez Llanos León, a favor. Informa usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución de la denuncia pública DP/02/2014, presentada en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali, con la adición expuesta por el consejero Alcalá de incluir el dictamen emitido por el órgano. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución de la denuncia pública DP/02/2014, presentada en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali, por lo que se le instruye, Contralor, para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, lo haga público en el portal de obligaciones de este instituto, así como el conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Dicho lo anterior, le solicito continuar por el siguiente punto de la orden del día. 4.7. Presentación, discusión y aprobación en su caso para que el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California otorgue su voto a favor del postulante maestro Andrés Miranda Guerrero a la coordinación de la Asamblea Regional Norte de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, COMAIT. Sí. Para el pago de este punto, le vamos a conceder el uso de la voz al consejero Alcalá, pasando hasta 10 minutos para ello.
Gracias. Con el permiso del Pleno. Bueno, en efecto, ha sido circulado entre nosotros una serie de documentos, voy a hablar en primera y en segunda persona, conforme a las bases de operación, a los estatutos que rigen la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública. Como sabemos, bueno, se divide para su operación e integración entre comisiones temáticas y asambleas regionales. En este caso, nosotros pertenecemos como zona geográfica a la Asamblea Regional Norte de la propia conferencia. Un servidor, con la autorización y venia de este pleno, lo cual agradezco, me dieron la confianza, al igual que los órganos de la que conformamos la propia Asamblea Regional Norte, para que el 31 de enero del año próximo pasado, coordinar los trabajos de esta Asamblea Regional Norte. Conforme a las bases de operación que rigen a las propias asambleas regionales, el proceso o la duración de esta designación es de un año, con la posibilidad de ratificación hasta por un periodo adicional. En un caso particular, bueno, un servidor ha tomado la decisión de no participar por un segundo periodo, y en tal situación se ha aperturado un proceso de designación de nuevo de quien coordinará sus trabajos como coordinador de la propia Asamblea Regional. En ese sentido, debo comentar que el día 20 de marzo del año en curso se lanzó esta convocatoria que hago referencia, donde se establece una serie de etapas. En la primera etapa se comunicó a todos los comisionados y comisionadas, consejeras, consejeros que integramos la región, para que 15 días hábiles antes de la sesión de trabajo, en donde se informó que se iniciara el proceso de renovación de la coordinación. En la segunda etapa se estableció precisamente en la convocatoria que los interesados de la propia asamblea para la coordinación podrían presentar su candidatura ante un servidor dentro de los primeros 7 días hábiles contados a partir de la comunicación que dio inicio al procedimiento, y hasta las 11:59 horas o 23:59 horas del día del vencimiento. Una serie de requisitos. La tercera etapa se da precisamente la etapa de la revisión de los requisitos, y una cuarta etapa que será el día de la sesión de la propia Asamblea Regional, en donde debemos de tomar la decisión. En ese sentido, debo comentarles que la última, se remitió correo electrónico en la tercera etapa de revisión de los documentos, de la presentación de las candidaturas y revisión de los documentos. Se hace constar que la única persona que se registró como candidato para ocupar esta designación fue el maestro Andrés Miranda Guerrero, vocal del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, y acompañó a su postulación el oficio sin número de fecha 28 de marzo del 2014, a través del cual manifestó, en términos de la propia convocatoria, su interés en participar en el proceso de designación de la coordinación de la región norte de la CONAIE. Además de que, bajo su proceso de verdad, manifestó no ostentar los cargos de presidente de la Asamblea General o de coordinador de alguna comisión de trabajo, acompañando también de su periodo de trabajo y el nombramiento que lo acredita como vocal de dicho órgano garante por un periodo que supera incluso el periodo de un año a que establece las bases de la coordinación. Bien, dicho dictamen fue circulado por parte del servidor en cada uno de los compañeros que integramos la propia región norte. En su bandeja de correos electrónicos sobran esos dictámenes, y en tal sentido, y dado que ha sido convocada por parte del servidor en mi carácter de coordinador aún de la Asamblea Regional Norte a la sesión de trabajo, que sería la 8ª Asamblea Regional, a celebrarse el próximo jueves 10 de abril del 2014 en la ciudad de Hermosillo, Sonora, es que se propone este pleno emitir nuestro sentido para que podamos votar en favor o en contra de la postura de la candidatura, del único candidato registrado, el maestro Andrés Miranda Guerrero, vocal del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, para que ocupe el cargo como coordinador de la misma, toda vez que en términos de las propias bases que rigen a la Asamblea Regional, el voto se emite por órgano garante. En tal sentido es que se propone alguna deliberación por parte de este pleno para emitir nuestro voto a favor o en contra de la propuesta. Es cuanto, presidente. Gracias, consejera. ¿Quieren tener algún comentario respecto a lo que se ha expuesto ya, consejero Alcalá?
Gracias, presidente. Pues únicamente reconocerte, consejero, el trabajo realizado al frente de la Asamblea Regional. La verdad es de resaltarse el trabajo realizado. Y desde luego, bueno, pues estaremos atentos a la convocatoria, bueno, a la elección. La verdad, en lo personal, siempre creo que la competencia es rica. Ojalá hubiera habido más registros. Gracias. Gracias, consejera. Pues en unos términos, por reconocerte, consejero, el trabajo que desarrollaste a lo largo de este periodo, que sí fue a su vez en manifestaciones que he escuchado por otros comisionados y consejeros del país, cuales se te reconoce ese trabajo. Y pues tal virtud también nosotros, como órgano garante, se enalteció el mismo porque tuviste reuniones que se desarrollaron aquí y que nos dieron la oportunidad de retroalimentarnos y tener más información, más siendo un órgano de reciente creación. Creo que fue mucha utilidad de trabajos que se realizaron. Gracias. Y bueno, Contralor, pues vamos a solicitar, someta por favor en votación nominal la propuesta para que se otorgue el voto al postulante maestro Andrés Miranda Guerrero para que ocupe la coordinación de la Asamblea Regional Norte de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAIP-BC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra de que el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California otorgue su voto a favor del postulante maestro Andrés Miranda Guerrero a la coordinación de la Asamblea Regional Norte de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, CONAIP, sometida en su consideración en votación nominal, cuyo sentido es aprobar. Iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Maciel López, a favor. Alcalá Méndez, a favor. Consejero presidente, le informo a usted que existen 2 votos, solicitando se sirva a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor. Informa usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar que el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California otorgue su voto a favor del postulante, el maestro Andrés Miranda Guerrero, a la coordinación de la Asamblea Regional Norte de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, CONAIP. Gracias, Contralor. Bien, existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad la propuesta para que el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California otorgue su voto a favor del postulante maestro Andrés Miranda Guerrero a la coordinación de la Asamblea Regional Norte de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública. Si no hay mayores comentarios, les solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. Punto número 5, asuntos generales. Informo que está usted registrado para exponer en asuntos generales. Muchas gracias, Contralor. Bien, finalizado este punto, me permito comentar, como bien lo expresé cuando me enlisté, que es derivado de las actividades propias que cada uno de los consejeros venimos desarrollando, adicionales a las que tenemos aquí en el Instituto en Baja California. Cada uno de nosotros desempeñamos algunas responsabilidades por las cuales realizamos, tenemos la necesidad de viajar incluso tanto dentro del mismo estado como fuera del mismo, y en ese sentido viene la propuesta para que cada uno de nosotros desarrollemos y presentemos un informe relativo a estas actividades que desarrollamos, y por esta ocasión hacerlo a la última semana del mes de abril, y que lo podamos replicar trimestralmente estos informes sobre las actividades que venimos desarrollando de acuerdo a nuestras funciones y responsabilidades. En este sentido, solicito someter a consideración de ustedes en votación nominal que, si están de acuerdo, podamos rendir este informe el día 31 de este mes. Gracias. Una manifestación muy breve. Abrazo la propuesta. La verdad,
Estoy convencido de que como promotores de la rendición de cuentas debemos de dar precisamente ese ejemplo hacia la sociedad civil y también hacia los sujetos obligados, por lo cual manifiesto mi beneplácito por esta situación, de que se haga, digamos, con una regularidad de carácter normativo y pues a favor, digamos, de la propuesta en el sentido de que se realice de manera ordinaria. Entiendo que es cada trimestre y en esta ocasión, por ser la primera ocasión con que fuera al término de este mes, creo que la propuesta por lo que es al primer trimestre, ¿no? Yo entiendo sin perjuicio que se pudieran estar presentando de manera a lo mejor pues bueno, vencida, o sea, conforme a lo mejor cada consejero lo quisiera hacer al término de su comisión, ¿no? Pero la propuesta de que sea al término de cada trimestre sin ese perjuicio, ¿no? Gracias. Sí. Gracias. Únicamente agregar justamente en una reunión que se tuvo por parte del Comité de Transparencia, de hecho hay un trabajo ahí, entre una propuesta de cuál es la información que debiera contener el artículo 11, fracción 25 y artículo 21 que es la especializada este órgano garante y la fracción novena, y una de las solicitudes justamente era este reporte respecto de las comisiones que teníamos los consejeros. Entonces, bueno, nada más comentar que ya este tema está visto en cuanto a la propuesta que se ha publicado en el portal. Gracias. Bien, otorgado, pues solicito someter en votación nominal la propuesta que se hace para que rindamos el informe que ha quedado precisado. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno Nitaí, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor de la propuesta presentada por el consejero ciudadano presidente de realizar un informe sobre las comisiones a las que asisten los consejeros, estableciendo como primer fecha para la realización del informe el último día del mes de abril y con posterioridad a realizarse cada que vence un trimestre. Sometiendo a su consideración la votación nominal, iniciando por el lado derecho del consejero presidente. Marcelo López a favor. Alcalá Méndez a favor de la propuesta. Consejero presidente, informa usted que existen 2 votos, solicito se sirva a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor. Informa usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar la elaboración de un informe sobre las comisiones que asisten los consejeros, estableciendo como fecha en este primer informe el día último del mes de abril y con posterioridad realizarlo al término de cada trimestre. Bien, existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad la propuesta para que realicemos los consejeros este informe, en esta ocasión el día último del mes de abril, y este ejercicio se vendrá replicando en igual forma en los demás periodos. Por lo cual, le solicito también turnar a la Secretaría Ejecutiva dicha acuerdo para que se tomen las medidas necesarias. Si no hay mayores comentarios, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. Punto número 6, fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Bueno, antes de pasar a este punto, le voy a solicitar nos informe a este pleno los acuerdos a los que se llegaron en esta sesión. Sí. En primera instancia, sobre el recurso de revisión RR/130/2013, se propuso primeramente revocar la respuesta del sujeto obligado, en segundo término dar vista al órgano de control y en tercero se gira la instrucción para que el sujeto obligado manifieste por escrito e informe a este órgano garante sobre el cumplimiento de lo estipulado en el punto 1. En cuanto al recurso de revisión RR/134/2013, se aprobó el proyecto de sobresee el presente recurso de revisión. Asimismo, la obligación de notificar al sujeto obligado y al recurrente, estableciendo los procedimientos y las fechas para hacerlo.
En cuanto a la denuncia pública DP diagonal 02 diagonal 2014 presentada en contra del Ayuntamiento de Mexicali, se acordó que la presente denuncia resulta infundada y además se solicita la incorporación del dictamen emitido por este órgano garante sobre la denuncia presentada. Cuarto, en asuntos generales, se aprobó que el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de California otorgue su voto a favor del postulante, el maestro Andrés Miranda Guerrero, a la coordinación de la Asamblea Regional Norte de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, COMAIP. Y en asuntos generales se aprobó la realización de que cada uno de los consejeros de este pleno presente un informe de fecha último de abril sobre las comisiones a las que han asistido durante este primer trimestre, y en lo posterioridad cada fin de trimestre estar presentando este informe. Gracias, doctor. Dicho lo anterior, indica que el único punto que queda, que nos lo manifestó, que es el punto sexto, fecha y hora para celebrar la próxima sesión. En ese sentido, les propongo a mis compañeros consejeros el día martes 15 de abril de 2014, el lugar y hora que se defina en la convocatoria, de acuerdo a lo que establece el artículo 17 del reglamento de sesiones del pleno de este instituto. Y bien, siendo las 15 horas con 11 minutos de este día lunes, se da por clausurado, 7 de abril, se da por clausurados los trabajos de esta primera sesión ordinaria. Por su atención, gracias.